Duoc UC, sede Puente Alto. Antonio, si puedes encender tu micrófono para que te podamos escuchar, por favor. Perfecto. Chicos, ¿cómo están? Buenos días a todos, a las secciones de taller de terminaciones, a las secciones del profesor Marcos Espinosa y a las secciones del docente Patricio Rivera. Vamos a dar inicio, chicos, a la charla que habíamos concertado. Le damos la bienvenida, primero que todo, a José Umaña, profesional de ETEX, chiquillo, una tremenda empresa que nos viene a hablar de los revestimientos y la tabiquería a fin de poder resolver varias de las inquietudes que hemos ido teniendo a lo largo de esta unidad. Así que, sin ir más lejos, los dejo acá con José Umaña, quien nos va a hacer una excelente presentación de todo lo que es tabiquería y revestimientos. José, buenos días. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo a todos los alumnos que nos están escuchando. Primero que nada, agradecer a Duoc por la invitación, por esta instancia, por dar a conocer nuestros productos y nuestras soluciones constructivas. La idea es ayudar a los alumnos con nuestra experiencia de ETEX a lo largo de los años que llevamos en Chile trabajando, aportar y generar herramientas para su vida laboral, especialmente eso. Esta presentación está enfocada en darles los conocimientos con la experiencia que nosotros tenemos, sobre todo en las problemáticas que se dan en las tabiquerías interiores y en los revestimientos. En una primera charla hablamos sobre la gran variedad de ETEX en todos sus ámbitos y todas sus subdivisiones. Hoy día vamos a hablar de revestimientos interiores, el del sistema G-Plaque, que es nuestra marca, nuestro sistema constructivo, que también con sus nombres de sus productos, el G-Plaque estándar, todas las placas de yeso cartón, nuestro PolyJip, nuestro revestimiento térmico interior, y que vamos a ir desarrollando durante esta charla. Eso, voy a presentar y voy a... Antes, ¿no quieres dar otra palabra, Marco, o algo? O sea, perdón, Antonio. No, la verdad, quedamos atentos a la presentación, José. Perfecto, perfecto. Voy. Gracias. ¿Ven ahí la pantalla? Voy a apagar mi cámara porque me sale aquí que la señal es un poco deficiente. Ahí. ¿Me escuchan, cierto? Sí, fuerte y claro. Ya, perfecto. Ya, como les comentaba, vamos a hablar sobre la tabiquería del sistema G-Plaque. Esto es una capacitación técnica de la Oficina Técnica de TEC Chile, donde yo trabajo. También trabajo en especificaciones y en marketing. Algunos me conocerán que se ha inscrito al Club Maestro, nuestro club de beneficios de Pizarreño Romeral, de TEC Chile. Bueno, lo que vamos a ver prácticamente en esta charla son dos charlas en una. Uno son los revestimientos del sistema G-Plaque y por último veremos nuestro sistema PolyJip. En los revestimientos del sistema G-Plaque vamos a ver la fabricación de los productos, los complementos, las recomendaciones logísticas, el almacenamiento, el transporte, la manipulación en obra, la instalación de la tabiquería autosoportante, la instalación de cielos rasos, el tratamiento de juntas, la resistencia al fuego, vamos a hablar sobre la normativa vigente, las patologías de instalación, la manipulación, almacenamiento y por último vamos a ver un checklist de instalación que también le vamos a hacer llegar a ustedes para que lo repartan a sus alumnos. Bueno, la primera parte que habla de esa fabricación, producto y complemento. Estos productos que vamos a ver, nosotros tenemos 3 fábricas a nivel nacional como ETEX, Pizarreño Maipú, Puente Alto y San José del Maipo como Romeral. Son estas últimas 2 las que vamos a ver. Estas plantas, por un lado la planta de San José de Maipo que se encuentra en San Gabriel, se dedica a la fabricación de productos de yeso en polvo y aditivado. Aquí están las masillas, los yesos finos para lucir, nuestro yeso espuma, etcétera. Y la planta Santa Rosa que tiene que ver con las placas lisas y sus complementos, nuestras placas estándar, RH, RF, las ER que vamos a ir viendo
durante el desarrollo de la charla. Bueno, la normativa que aplican nuestras planchas es la norma chilena oficio 2000, la número 146, que habla sobre la fabricación, los requisitos y los métodos de ensayo, que es el oficio número 2. Esta básicamente habla sobre las dimensiones, espesores, los rebajes, las cuadraturas, que todo está normado. Nuestras placas se enmarcan en un sistema de norma chilena y es que es muy importante porque finalmente esta norma va a regir los sistemas constructivos, tanto en el desarrollo y en el performance estructural, como también de resistencia al fuego, como resistencia acústica, etcétera. Así que es importante que cuando nosotros elijamos un producto que esté asociado a una norma. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Por un lado, la tabiquería, que se compone por las placas de yeso cartón, según el requerimiento, el estilo de la placa. Una estructura soportante, en este caso está en acero galvanizado, que son los canales y los montantes, también puede ser en madera. Una aislación interna que nosotros tenemos en lana de vidrio, el tratamiento de juntas que se compone tanto por las winchas, las capas de pegado y las capas de acabado. Nuestras placas de yeso cartón que nosotros tenemos se dividen según su uso. La placa estándar, que es la ST, que según sus espesores, los usos que tienen, de 8 milímetros es para realizar curvas y se instalan en cielos rasos, de 10 milímetros para cielos rasos, de 12,5 para cielos, tabiques y revestimientos, y de 15 para tabique y revestimientos. Estas son las recomendaciones de usos que nosotros le damos a las placas estándar. Las placas RH son resistentes a la humedad y tienen que ver con nosotros requerimos una resistencia a la humedad en los recintos, y se utilizan para zonas húmedas como baños, cocinas, lavaderos. Hay que hacer el paréntesis que todas estas placas que estén en pantalla son para interior, no son para instalar en una fachada exterior. Estamos hablando de tabiquería y revestimientos interiores. Sigue el número 3, las placas RF, que es resistente al fuego, que es donde se utiliza en zonas donde nosotros necesitamos un requerimiento tanto para retardar fuego, como son normativamente exigidas, por ejemplo, en un cortafuego, en la separación de espacios públicos en departamentos con habitaciones, etc. Y por último tenemos las placas ER y ERH, que son extra resistentes las dos, y la ERH es extra resistente con resistencia a la humedad. Estas placas se utilizan para zonas de alto tráfico, que están expuestas al impacto, se utilizan también con alto requerimiento acústico y del fuego. La placa ER tiene un alto performance de resistencia al fuego, y prácticamente se utilizan en zonas más comerciales o más institucionales como educación, hospitales, hoteles, etc. El otro producto que se destaca en estos sistemas constructivos de tabiquería es la aislación, que es para el aislamiento térmico y acondicionamiento acústico y protección contra el fuego, para aplicar en tabiques, cielos, techumbres y pisos ventilados y muros perimetrales. Tenemos la lana de vidrio, en espesores de 40 a 160 milímetros, revestimiento libre y con papel. Ahí vamos a explicar para qué sirve el papel. La lana mineral, que es de uso mayormente industrial, porque presenta mayor comportamiento al fuego. Esa es la gran diferencia entre la lana de vidrio, por un lado, y la lana mineral, que prácticamente acústicamente y térmicamente son lo mismo, pero la gran diferencia radica en la resistencia al fuego. Nosotros podemos alcanzar alto estándar de fuego con soluciones que presentan lana mineral. Y también la banda acústica, que es una espuma de grafeno reticulado con celda cerrada, más adhesivo en una de sus caras, que sirve para, tal como lo dice su nombre, es una banda que minoriza el sonido y ayuda a la protección acústica, dándole mayor niveles de resistencia. Por último tenemos el tratamiento de juntas G-Plug, que es todo un sistema que tenemos la masilla base, que es masilla en polvo, la masilla lista para usar, que viene, como bien dice, lista para usar, nuestras winchas de papel microperforado, la wincha de fibra de vidrio, nuestro adhesivo, que vamos a explicar para qué sirve, nuestros flejes metálicos, nuestro esquinero, y también nuestro Crystal Finish, que es una pasta muro en polvo con alta resistencia y se pueden dar cargas mayores, que también sirve para retapar y queda listo para pintar. Bueno,
tabiquería G-Plaque, las recomendaciones logísticas, que es súper importante. Esto ya metido más a la obra, ya que aquí vamos, que en la vida profesional ustedes van a ver muchos reclamos respecto a esto, que tiene que ver más que con la instalación, más que con falla el producto, las recomendaciones logísticas para que se cumplan y que la manipulación de los materiales que nosotros tenemos en obra se almacenen correctamente, se manipulen correctamente, porque si por ejemplo, nosotros si dejamos las placas de yeso cartón a la intemperie y no sobre un pallet y no en las fajas que corresponden, esta placa se va a deformar. Entonces, cuando nosotros la vamos a instalar, no va a tener la planeidad del muro que nosotros nos va a requerir el hito externo, etcétera. Entonces, es importante esta parte que nosotros la tengamos clara, porque muchas veces los reclamos y los problemas de postventa que nosotros tenemos precisamente porque hubo una mala manipulación, una mala recomendación, una mala logística para almacenar las placas, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que tener de consideración? Que el traslado y la manipulación de las placas deben ser cada 2 personas, trasladadas de forma vertical, nunca de forma horizontal. Se deben acopiar las placas bajo techo en una sola seca, separado del piso y especialmente distanciados con las fajas como aparece ahí en la figura de abajo. La descarga de las placas siempre tiene que ser por los bordes y no dejar caer, porque si no se rompen. Y también importante almacenar máximo 2 pallets en altura. También lo mismo para la logística de los polvos. Los polvos duran máximo 6 meses desde su fecha de fabricación, que es importante tener eso presente. Se deben instalar en un sector ventilado, separado del piso, máximo 2 pallets de altura también, evitar la exposición prolongada al sol y la humedad para que no se produzcan grumos en los productos, etc. El transporte, la estiva 2 pallets, si hay riesgo de mojar hay que cubrir y hay que tener ojo ahí, uno que recibe el material también en obra, fijarse que si está húmedo el paquete, no recibirlo, rechazarlo por problemas de que no se cubrió cuando estaba lloviendo, garugando. Y la manipulación, evitar los roces del saco para que no se rompan, seguir las instrucciones de uso que está al reverso de los sacos. Nuestros productos siempre tienen instrucciones de uso al reverso, de preparación, de manipulación, de duración, etcétera, etcétera. Un saco abierto dura 1 mes en ambiente libre de humedad y ojalá evitar dejar caer los sacos en forma brusca para que no se dañen. Bueno, aquí voy a hablar de instalación de tabiquería autosoportante, que la parte yo sé que más están atentos. Primero vamos a definir qué es un tabique autosoportante y cuáles son sus características. Esto corresponde a los que no soportan carga, solo su propio peso, los que no son estructurales, por eso se llaman autosoportantes, que es diferente a un tabique estructural. Hay tabiques autosoportantes que también pueden ser exteriores, porque no quiere decir, porque la estructura soportante puede ser, por ejemplo, perfiles metálicos y para cerrar un recinto nosotros hacemos tabiquería autosoportante. Bueno, existen distintos tipos y según su ubicación y su uso en las características que tienen. Por ejemplo, hay tabiques autosoportantes seco-seco, que es por ejemplo el número 2, que separa ambiente seco-seco, el número 3, que tiene que ver con una zona húmeda y una zona seca, el número 4, también los que están húmedo-húmedo, que son entre baño y baño, etcétera, etcétera. También está, por ejemplo, el número 6, que tiene que ver con la separación de unidades de vivienda que tienen que tener una resistencia al fuego más adelante, que también tienen que resistir una cantidad de minutos a exposición, por eso está el F. El número 8, que son los chaff, que son los tabiques asimétricos, que tiene que ver también con el fuego, que lo norma, todo eso está por normativa, etcétera. ¿Cómo nosotros debiésemos y qué digamos nosotros tener? Se fija los perfiles canales con una distancia máxima cada 60 centímetros. Los montantes se deben cortar 8 milímetros a 10 milímetros más cortos que la medida entre piso y cielo. Eso es porque la losa, hay que dejar un juego que la losa tenga a los perfiles y eso varía entre 8 y 10 milímetros a los perfiles.
que hay que cortarlo más corto que la altura total. Para el montaje de las placas, nosotros debiésemos instalar un doble perfil en la zona. Mira, aquí lo voy a mostrar con el mouse. Este doble perfil quería que en la zona 4, que se instalaría a 1 centímetro del perfil de arranque. ¿Por qué se instala este doble perfil? La tabiquería autosoportante, como concepto para que nosotros lo tengamos claro, es autosoportante, no puede ser colaborativa con la estructura. Y eso es sumamente importante, porque al momento que la estructura trabaje en un sismo, algún movimiento propio del edificio por su propio, por el uso, etc., la estructura del edificio siempre va a trabajar, siempre va a estar en movimiento. Y nosotros no podemos trasladar esa carga, ese movimiento a nuestros tabiques autosoportantes, porque no lo van a soportar, porque se autosoportan su propio peso. Y van a ocurrir estas fisuras que nosotros tenemos de postventa siempre cuando no dilatamos y no dejamos correctamente instalado. Ese segundo perfil lo que busca es precisamente eso. Este perfil, el primero, que es el perfil de arranque, va fijado con clavo de disparo, un tarugo, directamente al hormigón. Pero en este perfil, que está distanciado a 1 centímetro del perfil de arranque, es donde nosotros vamos a fijar nuestra placa. La placa no va a fijarse en este último, sino en el penúltimo, el que nosotros vamos a instalar como segundo perfil. Es importante también señalar que los perfiles montantes, no los que están, solamente se fijan los que están a la cabeza del tabique, no los que están entre medio. Por ejemplo, este tabique no está fijado a la canal en la parte de abajo, ni tampoco ni tampoco en la parte superior. Aquí, si ustedes se fijan, se dejan libres. ¿Para qué? Para que el tabique trabaje. Y se fijan a la placa. La placa le da la continuidad y la estructura final al tabique. Es importante también señalar que nosotros debemos, cuando tengamos un encuentro de este tipo, un muro de hormigón con una cabeza de un tabique que empiece un tabique autosoportante, nosotros debiésemos tener el mismo tratamiento que hicimos cuando se trabaja con donde empieza el hormigón. Hacer un segundo montante, dejar una dilatación, esa dilatación de 1 centímetro, que es sumamente importante, porque si nosotros llegamos ahí con el remate de la wincha, vamos a ser igual colaborante de la estructura, ya que el yeso va a ser parte de esta continuidad. Por eso hay que dejar ahí un sello elástico pintable, si es que se trabaja con una solución a la vista, o si se va a instalar papel mural, también este sello va a evitar que esto se deforme. El montaje de las placas, aquí les puse una imagen donde la placa es una sobrealtura, obviamente es más de 2,40 de lo que tiene la placa. En este caso las placas, como ustedes lo ven ahí, hay un traslapo. Las placas, cuando tenemos sobrealtura, jamás las instalamos de forma continua, sino la traslapamos para evitar sobreexigencia en esa wincha. Es importante también las dilataciones, los mismos que les comentaba. Nosotros dilatamos 10 milímetros en la parte inferior y 10 milímetros en la parte superior del techo por los movimientos, etc. Nosotros lo hacemos en obra con los mismos recortes de las placas que sirven como topes para hacer la dilatación. El traslapo, y por qué también es importante este traslapo, no solamente que se dé en esta cara, sino que se dé en la cara posterior. O sea, si aquí tenemos esta línea de junta, nosotros en la parte posterior vamos a tener en esta parte la junta de la placa, en la parte central. O sea, no solamente traslapamos en una cara, sino traslapamos tras cara también. ¿Y por qué es eso? Porque nos vamos a sobrecargar ese perfil montante con tornillos que van cada 15 centímetros en esa parte, con fijaciones. Se sobrecarga y también pueden ocurrir fisuras por eso. La idea es siempre traslapar para que esté lo más amarrado el tabique posible. Para los dinteles nosotros nunca debemos hacerlo con corte recto, porque también nosotros vamos a fisurar en esa parte, y lo que hacemos es un corte pistola o un corte en hombro. Para los encuentros en T y en L, siempre es importante mencionar que nosotros debiésemos tener un perfil de soporte. Esta es la configuración para tabique autosoportante. No podemos nosotros instalar un tabique que nace acá sin tener un perfil de soporte atrás que sea la parte estructural del mismo tabique autosoportante.
Aquí la placa también tiene que pasar porque forma parte de esto. Es importante eso, no se unen los dos perfiles cara con cara, sino hay una placa que es parte de que forma este nudo. Para la unión de placa y las fijaciones, lo importante obviamente es que la fijación siempre quede al ras, no sobre perforar ni que salgan las fijaciones, porque después vamos a tener problemas con el tratamiento de junta. La unión entre placas es importante tener claro que hay dos posibilidades de hacerlo, con rebaje, que es de fábrica, o corte recto o de obra con corte recto en obra. Nunca se puede hacer esto, que es un corte rebajado con un corte recto, porque aquí también vamos a tener una fisura. Las uniones de placas, las fijaciones van cada 30 centímetros en la parte central de la placa, cada 30-25, y en la unión de placa, como les comentaba, va a 15 centímetros de forma zigzag. Esa es la correcta instalación de las fijaciones en las placas. Para la instalación de la aislación térmica, nosotros obviamente tenemos que jugar los materiales y los elementos de protección personal necesarias, como es lana mineral, se utiliza una mascarilla y una antiparra adecuadas para realizar el proceso. Y lo importante en la instalación de la lana es no dejar ningún puente térmico. La lana cuando se corta y se debe dejar reposar durante 5 minutos para que se esponje, y luego la instalación siempre es el total de la cavidad. Nunca hay que dejar espacios porque los espacios son contraproducentes y generan puentes térmicos. La lana se debe colgar instalando unos tornillos en la estructura donde nosotros podamos colgar la lana, o también se puede pegar con algún tipo de pegamento multiuso a vaso de yeso, etc. Lo importante es asegurar que la lana no decante durante la vida útil del edificio, porque obviamente si decanta y queda un espacio, la aislación térmica no nos va a servir de nada. Perdón. Bueno, para las fijaciones de elementos, para colgar, por ejemplo, clavos, tenemos distintos tipos de fijaciones y de tarugos que son según los kilos que vamos a necesitar para colgar, de 15, 20, 30 kilos. Cuando nosotros necesitamos colgar algún elemento más pesado, por ejemplo, un televisor, nosotros, ¿qué hacemos? Instalamos un elemento de soporte estructural, ya sea una placa o soportes de madera, donde en lugar, según arquitectura, según los planos que nos diga dónde va a ir la tele, o este elemento, por ejemplo, un mueble colgante de cocina, nosotros debemos instalar estos elementos de madera que van a ayudar a soportar para la instalación de este elemento. Para las cajas eléctricas, nosotros debiésemos utilizar también un elemento estructural, como un madero o una pieza de acero galvanizado, que sea un perfil, que sea un apoyo a la instalación de esta caja. No puede quedar solamente pegada. La instalación de cielos rasos, aquí hay un esquema general en madera y en acero galvanizado, donde son prácticamente los mismos elementos. Está por un lado la placa, después está la canal perimetral, que es una canal que va en todo el torno del recinto, los omega o listones, si fuese madera, que son donde va la placa, la viga maestra, que es la viga donde nosotros vamos a fijar nuestros perfiles omega, y las velas rígidas. Las velas rígidas son los elementos verticales que ustedes pueden ver ahí, que se cuelgan del cielo. Nosotros no es recomendable instalar los omega sin tener estas velas rígidas o directamente una estructura de techumbre, ya una cercha, sino nosotros debiésemos utilizar estos elementos que cuelgan y hacen que, al igual que los tabiques, se comporten de forma independiente. Y también es por esto que nosotros, ¿qué hacemos para que suceda esto, que se transforma de forma independiente? Nosotros instalamos la canal perimetral, instalamos los omega, siempre con 5 milímetros dilatado del perfil. Si ustedes se fijan en esa imagen, el perfil omega no llega a la canal perimetral hasta el fondo, sino hay un espacio. Y eso es importante que ocurra porque también nosotros ahí evitamos que sea una estructura colaborante. Las vigas maestras que se instalan, que es donde se fijan los omega, y por último se instalan los
los perfiles portantes o los omega. Para la aislación en cielo, nosotros debiésemos siempre, hay distintas formas de instalar, de forma recta, si es colchoneta, también podemos formar de forma curva o cortando y haciendo este tipo de instalación. Lo que nosotros no debemos hacer es dejarlo entre omegas o entre costaneras, porque ahí por la madera hay un puente térmico. Nosotros debiésemos utilizar y cubrir el total del cielo para evitar estos puentes térmicos, tal como ahí muestra la imagen de instalación. La instalación de las placas es siempre, al igual que los tabiques, traslapada de forma perpendicular a la orientación de los omega, como muestra la imagen. Los omega son las líneas segmentadas. Como les mostraba en las primeras diapos, pueden ser una placa de 8 o 10 milímetros, instalados los perfiles omega cada 40 centímetros, para que no se pandeen, no hayan curvas en la instalación. Se instala con tornillos punta fina de cabeza trompeta de 1 pulgada, y la separación de los tornillos será 25 centímetros en las zonas centrales y 15 centímetros en forma zigzag, de la misma forma que instalamos nuestras placas en las uniones. Para el tratamiento de junta, vamos a ver las consideraciones generales que hay que tener: la preparación de la masilla, la aplicación de winchas y la aplicación del producto de terminación, que es el Crystal Finish. Primero, debemos tener en cuenta qué debemos observar nosotros antes de aplicar la tratamiento de junta. Es que las placas de yeso cartón deben estar firmemente instaladas y con los tornillos adecuados. Las cabezas de los tornillos no deben sobresalir ni romper el papel de la placa, tampoco deben estar muy rehundidos. Las uniones de la placa deben estar a tope. La unión de las dos placas debe ser siempre un mismo perfil o un bastidor. Aquí no pueden tener dos bastidores o dos montantes para una placa, sino un solo bastidor, un solo montante, y ahí la unión de placas. Se deberá controlar que no exista deterioro de la superficie de las placas. Perdón, el traslapo de las placas yeso cartón y el corte en L o pistola en los dinteles, que fuimos lo que vimos anteriormente. Bueno, hay distintas combinaciones. Nosotros podemos aplicar, por ejemplo, el papel microperforado, que es un papel es un papel de celulosa con la masilla base. Podemos aplicar nuestra wincha de fibra de vidrio con el adhesivo para juntas. Estos dos son complementarios. Cuando nosotros usamos masilla base, masilla en polvo, pero cuando usamos masilla lista para usar, solo necesitamos la wincha de fibra de vidrio. El tiempo de secado por fraguado es 30 minutos para la masilla base, y el tiempo de secado para lista para usar es de 24 horas entre capas. Bueno, la preparación de la masilla base es siempre se quiere una batea más ancha que alta. Se empolvorea el producto, jamás se arroja directamente del saco a la tineta, sino que se toma con las manos y se empolvorea. Se repleta hasta generar estas pequeñas islas, así, de esta forma, y se deja reposar 2 a 3 minutos para que produce el proceso de hidratación del producto. Luego se revuelve y la porción que se va a utilizar. ¿Por qué se revuelve solo lo que se va a utilizar? Porque yo, cuando estoy revolviendo, hago reaccionar químicamente la masilla base o los productos, en general los productos a yeso, todo. Cuando se revuelven, químicamente reaccionan y aceleran el proceso de fraguado. Es por esto que todos los yesos que son no aditivados, como la masilla base, o la masilla o el yeso espuma, no se le aplica a un agitador mecánico, por ejemplo, porque esto va a acelerar el proceso de fraguado y al final los maestros no van a poder avanzar ni tirar nada. El proceso de aplicación es con la wincha de papel microperforado. Se aplica una capa, luego se aplica la wincha de papel, se presiona para sacar el exceso y después se dan las capas de terminación. Para la wincha de fibra de vidrio se aplica la wincha de fibra de vidrio con el adhesivo para juntas y luego se dan las capas de terminación. Los esquineros o ángulos, es importante mencionar acá que cuando se utilizan ángulos metálicos de acero galvanizado se deben limpiar. También esto muchas veces me ha llegado este reclamo, que se utilizaron ángulos y que la masilla, llaman por reclamar la masilla que no tuvo adherencia.
en realidad es porque no limpiaron el ángulo, no lo desengrasaron, y esta grasa que viene por fabricación del producto produce un efecto perjudicial para la adherencia, obviamente. Bueno, el Crystal Finish, que sigue un producto aditivado que a base de yeso, que también se hace en una batea, se le empolvorea el producto, se deja reposar, pero se agita mecánicamente para disolver los grumos. Este es un producto que tiene un retenedor, no fragua rápidamente, por eso que se aplica con mecánicamente, se agita y se puede aplicar. Está para enlucir superficies de yeso proyectado o de yeso cartón. Sirve para cualquier superficie para darle terminación. Y primero se prepara la superficie, se limpia, se deja listo para aplicar y el producto se aplica en capas de 1 a 2 milímetros, finalmente no exceder los 6 milímetros. El tiempo de secado de 24 a 48 horas, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede lijar con lija fina. Este tiene una terminación muy blanca, necesita, por ejemplo, después para darle la pintura de terminación, necesita una pintura de aparejo que se llama. La pintura de aparejo es cuando es muy amarillento el producto, como la pasta muro normal, se da una capa blanca de aparejo para la terminación. Después del color final, bueno, Crystal Finish no es necesario porque tiene una terminación súper blanca que no tiene problemas con el producto. Bueno, ahora vamos a hablar de resistencia al fuego, sobre la normativa. ¿Qué nos dice la norma chilena de las condiciones de seguridad contra incendios? Primero, él en una tabla nos define un destino de la edificación, puede ser habitacional, hotel, oficina, museo, salud. Superficie edificada, lo dice en metros cuadrados, sobre, o puede ser cualquiera, por ejemplo, la habitacional, hasta, etcétera. Aquí nos define condiciones y nos da número de piso y nos da una letra para la clasificación de los números de piso. 1, 2, 3, 4, 5, 7 o más. Y ahí va una clasificación, la clasificación D, C, B, A o A, etcétera. Bueno, nosotros tenemos aquí los elementos verticales. 1, por ejemplo, muros cortafuegos. 2, muro en zona vertical de seguridad y caja escalera. 3, muros, caja sensores, etcétera. Y tenemos una clasificación y se nos nombra con un número. Y finalmente nosotros hacemos el cruce aquí en esta tabla, donde decimos, oye, el tipo, ¿qué tipo necesitamos? A, por ejemplo, aquí, que dice el número de pisos. A, de 7 pisos o más. Aquí nosotros, por ejemplo, en 2, en muros en zona vertical de seguridad y caja escalera, necesitamos un F120. Por ejemplo, aquí el número 6, que es un muro no soportantes o tabiques, que es lo que estamos viendo nosotros, sobre 6 pisos o más, necesitamos un F30. Aquí, por ejemplo, en el C sería de 3, 4 pisos, un F, o no está normado. O, por ejemplo, en el B, un F15. Y así nosotros hacemos el cruce en esta tabla y sabemos la resistencia al fuego que nos está pidiendo la norma. Bueno, finalmente nosotros como ETEX tenemos un compilado de soluciones certificadas, que también le vamos a hacer llegar al final de la charla a ustedes, que habla sobre tabiques interiores, exteriores, tabiques mixtos, techumbre y entrepisos, y tenemos soluciones certificadas, tanto mixtas, con yeso cartón, con fibrocemento, etcétera, etcétera. ¿Y qué se ve en este catálogo? Se nos da un sistema constructivo con sus características, doble G-Plaque RD15, ahí con la simbología, lana mineral, romeral 100 milímetros, montante perfil C 90, 30, etcétera, etcétera. La estructura aquí lo nombra, lo caracteriza, da el espesor total de la solución, el espesor del tabique, la resistencia al fuego lo asocia al número de certificado, que es el que tenemos nosotros aquí, que tenemos el certificado del IDEM o del DICTUM, de los distintos entes reguladores, la aislación acústica, que también tenemos el certificado, y si es necesario la tramitancia térmica, que hay un cálculo. Pero este compilado de soluciones certificadas es muy útil, ya que con nosotros podemos especificar qué soluciones necesitamos según lo que vimos en este cuadrito de acá. Bueno, por último, en esta parte de la charla vamos a ver lo que es la tabiquería G-Plaque, las patologías de instalación, manipulación, almacenamiento. Primero,
vamos a ver los temas de la humedad, que es súper relevante, que nos pasa siempre a nosotros. ¿Y por qué se produce la humedad en realidad? Por filtraciones, que se marca el desprendimiento de cerámica, mancha, hongo, por capilaridad. La capilaridad de las placas, la capilaridad se refiere a que la humedad sube por la composición propia del material. Un elemento de yeso cartón tiende a absorber humedad. Entonces, si nosotros no dejamos bien dilatado, por ejemplo, en una zona húmeda, la placa del piso, esa humedad que va a estar constante en esa zona húmeda por el piso, va a subir por la placa y obviamente, si no está bien tratada, y va a tener problemas. Por condensación. ¿Qué es la condensación? La condensación es la diferencia de temperatura que existe entre las diferentes caras de un material. Por ejemplo, en un baño nosotros tenemos con la ducha una zona con temperatura. Si la placa, por ejemplo, en el cielo, que vamos a ver más adelante, está en ese sector caliente y en el sector arriba del cielo raso frío, en esa superficie se va a producir condensación y se va a producir esta floración de gotas de agua, etc. Y también los accidentes y ruptura de tubería, que es lo que suele pasar cuando no se hacen bien los trabajos y hay desprendimiento y ruptura de cañería. Bueno, es importante tener una elección correcta para las zonas húmedas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debiésemos considerar una placa de las placas RH en las zonas húmedas. Por ejemplo, acá la diferencia entre elegir este tabique que es húmedo seco y este es húmedo húmedo, porque ahí también puede estar un dormitorio, o aquí también puesto un dormitorio. Pongamos esa situación, en cada lado hay un dormitorio. ¿Por qué este va a ser húmedo húmedo? Por la sencilla razón que en este tabique van las tuberías para la mano, para el WC, para la ducha. Entonces este tabique debiese tener de ser húmedo húmedo, doble placa resistente a la humedad. Como no va a ninguna cañería, no es necesario. Lo más indicado para donde nosotros vamos a instalar cerámica es utilizar nuestro producto, que es el Permanit, que es una placa cementicia de fibrocemento, que es un cerámica base que se utiliza para las zonas donde está directamente en contacto con el agua de la chaya de la ducha. Perdón. Otro ejemplo aquí de condensación y de elección correcta de placa es la solución para el cielo. Aquí también hay confusiones al respecto. Nosotros, cuando elegimos una placa para cielo de zona húmeda, la solución correcta es una estándar. Ustedes me dirían, pero ¿cómo hacer un estándar si nosotros necesitamos tener un elemento resistente a la humedad en la zona húmeda? Pero precisamente eso juega en contra, especialmente en los cielos. ¿Por qué? Por el fenómeno de la condensación. Como les comentaba, nosotros cuando condensamos, aquí el calor de este espacio frente al frío que queda en el intersticio que queda entre la losa y el cielo raso, que nosotros le pusimos al baño, ocurre una condensación. Y aquí se va a empezar a acumular humedad y agua. Y esa agua, donde no tiene dónde salir, porque ya que la placa RH es resistente a la humedad y tiene una formulación a base de yeso con silicona, entonces eso no deja traspasar la humedad. En cambio, la estándar sí permite este fenómeno y su grado de higrometría, que el traspaso de humedad de un lado a otro es fluido. Entonces no se acumulan esto y lo libera y se puede secar correctamente. Es importante también aquí, como dice la nota, aplicar una pintura látex que permite que la placa respire. De lo contrario, el agua quedará contenida en el núcleo de la placa, no pudiendo ser evaporada nuevamente al ambiente, que también sería algo perjudicial en ese caso. Bueno, aquí tenemos ejemplos de mala ejecución, los que les comentaba aquí. Si ustedes se fijan, acá hay un arranque de un tabique que viene en forma de T. Aquí se puso el perfil de continuidad, pero se aplicó directamente a la placa y no hay un perfil de respaldo. Aquí, por ejemplo, instalación eléctrica, se instalaron estos refuerzos eléctricos directamente a la placa y no a la estructura, que debe ser instalado a la estructura.
Aquí, por ejemplo, por el tema no se dejaron las dilataciones. Aquí está todo esto, está a tope. Lo que les comentaba del esquinero, de que no le sacaron el aceite que viene de fábrica y la masilla base se desprende. Los problemas en los dinteles, mala ejecución, aquí este montante dice llegar a la base, etcétera. Esto es una buena ejecución, una ejecución en L. Aquí, por ejemplo, está la ejecución como hombro, pero aquí también está mal ejecutado este perfil sobre todo. Para cielo, en este ejemplo había una fisura aquí. Se vio que precisamente estaba dilatado, no era problema de dilatación de la placa, que al borde que hay que dilatarla 10 milímetros. Se sacó la placa para ver qué pasaba y nos dimos cuenta que las vigas que van a soportar la estructura estaban cortadas por la cercha, que él obviamente lo debilita y va a hacer que tenga problemas. Para la reparación de tabiquería nosotros debemos cortar una figura geométrica pareja, un cuadrado, en este caso un rectángulo. Luego se mide, se corta un pedazo del mismo porte, se aplican una subestructura, luego se pone la placa y se aplica un tratamiento de junta con un ancho mayor de masilla para evitar el efecto de lomo. Aquí hay ejemplos de mal acopio, lo que comentaba al principio. Aquí las placas que quedan mal acopiadas terminan deformándose y esas deformaciones muchas veces cuando nosotros las instalamos la estructura no es capaz de corregirlas. Por eso es importante el acopio como parte fundamental del trabajo. También el mal acopio de los polvos en una zona que no está bajo techo, aunque se tapen con plástico, ese plástico también ocurre condensación, entonces todos los sacos en la parte superior todos los sacos que están arriba quedan de esta forma, quedan con grumo por la condensación del ambiente. Bueno, aquí ya que estamos un poquito atrasados, vamos a avanzar rápidamente con el revestimiento térmico interior, que es el PolyJip. Vamos a ver la reglamentación térmica, la descripción del sistema, los productos, recomendaciones logísticas, instalación, detalles y tratamiento de juntas, patología de instalación, manipulación, almacenamiento y la checklist. Bueno, ustedes saben que existe una reglamentación térmica en Chile que lo separa por zona y esta zona no solamente norte a sur, sino también si es cordillera, valle central o costa, también lo señala de esta forma. Y también existen zonas con PDA, que es el plan de descontaminación atmosférica, que viene a hacer más exigente esta condición. Entonces, aquí hay una tabla de aportes de especificaciones técnicas del PolyJip, de nuestros productos, a esta normativa. ¿Cuál es la descripción del sistema? El PolyJip es un revestimiento térmico interior que se adhiere a los muros perimetrales, ya sea albañilería, hormigón o tabiquería también, y se adhiere mediante el uso de pegamento PolyJip, el pegamento. ¿Esto qué es? Entonces, una placa yeso cartón RH OST de 10 milímetros espesor con polietileno expandido de 15 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del poliestileno expandido. Y tenemos distintos espesores que según el espesor vamos dando la normativa térmica a la cual deseamos cumplir. Se pegan con motas. Estas son las motas que se le aplican para pegar y va a evitar que el calor se pierda o el calor del exterior atraviese o pierda el frío, etcétera, etcétera. Tenemos distintos tipos, el blanco, el grafito y con sistema de red de vapor para revestimiento interior en muro. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de la albañilería, que solamente es con albañilería, que el U ponderado es de 2,59, que aplica solo en zona norte. Ya para la zona central y sur hay que aplicar un PolyJip con distintos espesores. Lo mismo para el hormigón. Y también, o sea, con el tema del PDA, hay viviendas que están fuera, viviendas antiguas que quedaron fuera de esta normativa. Y que si queremos suplir esa deficiencia, también se le puede instalar el PolyJip a tabiquería. Y aquí, por ejemplo, hay muros
en Santiago, que se le aplica a un polip de 20 que cumple en Talca, etcétera. Lo mismo con este otro muro que está a este lado. Nosotros tenemos normativa interna que habla de tolerancia, de alineamiento, etcétera. La placa tiene 1,20 por 2,40. Bueno, un poco lo mismo, recomendaciones logísticas, cambia un poco en la distancia de las fajas que debemos instalar, pero es prácticamente lo mismo para la condición de los sacos. Y bueno, para la instalación lo importante es la preparación de la superficie, que es fundamental. Esta parte es fundamental, ya que hay que tener una limpieza correcta de los muros que vamos a instalar nuestro revestimiento interior, térmico interior. ¿Por qué? Porque el muro, cuando, especialmente los muros de hormigón que están con desmoldante, le queda una capa de grasa en su superficie. Y esa es la que precisamente hay que eliminar, porque si no vamos a tener problemas de adherencia de las motas. Bueno, se hace con ácido muriático al 10%, sabemos que muchas obras ya están descontinuando el uso del ácido muriático y lo recomendamos ahí hacerlo con agua con jabón y hacerlo con una hidrolavadora para que quede correctamente lavado. Antes de instalarte el muro tiene que estar seco, eso sí es importante, no húmedo. Y luego se traza la superficie, se replantea tanto en el piso como en el cielo y se ve el aplomado del muro. Se hace la medición de las alturas. El traspaso de las medidas se debe descontar 10 milímetros, o sea 20 milímetros, 10 en la parte superior y 10 en la parte inferior, igual que las placas de yeso cartón. Luego se traza y se corta la placa. Se prepara el pegamento se hace muy parecido a un yeso, se aplica en un batea más ancha que alta, se espolvorea, se prepara, se deja reposar y luego se bate lo que se va a utilizar. Se aplican motas cada 40 centímetros en el total de la placa. El diámetro de las motas son alrededor de 10 centímetros y luego se aplican los topes para darle la separación del piso y se adhiere al sustrato, se aplica y después se aploma con una regla entre las placas. Aquí es importante fijarse con las líneas auxiliares que nosotros hicimos, que están replanteadas tanto en el piso como en el cielo o en la losa. Hay detalles, por ejemplo, los encuentros, siempre hay, para evitar puentes térmicos, pasa una placa y llega la otra hasta el tope, se dejan corteneles o hombros en las zonas de ventana, esto es importante también. Y para la terminación de las ventanas hay distintas formas de resolverlo. Lo importante aquí es el desbaste del poliestileno de 1 centímetro. Se debe desbastar el poliestileno para después rellenarlo con el mismo pegamento. Luego ese mismo pegamento se puede aplicar las distintas terminaciones, con masilla base, con wincha de fleje metálico o con una wincha de fibra de vidrio, etc. Hay distintas formas de hacerlo. Incluso se puede hacer con una placa de G-Plaque de 10 milímetros, se puede pegar para la terminación. Después se pone el esquinero como aquí también. Hay distintas formas de hacerlo. Lo importante es que las terminaciones queden correctamente hechas. No vamos a hablar sobre este tema, que ya lo vimos en la preparación del tratamiento de junta. Y las patologías de instalación. Nunca se debe sacar el polietileno, porque obviamente termina no haciendo lo principal que es el polip, que un revestimiento que aísla térmicamente. Si uno sacamos el poliestileno, estamos generando un puente térmico importante. La terminación, los que les comentaba, si no se sacan ese centímetro de poliestileno, pasa esto, queda una capa de terminación muy delgada y hay fisuras. Aquí está el problema de los cortes rectos. Aquí hay una sobredimensión de plomo. Nosotros podemos dejar desaplomado máximo 20 milímetros, si no hay que hacer un tratamiento especial. Se pega una faja de yeso cartón y después se pega la placa de polip. Por ejemplo, aquí pasaron la copa después de darle terminación, después de pegar el polip, y hay elementos que quedaron ahí a la vista. Aquí se pasó con la impermeabilización del baño hasta el polip, hasta atrás. Eso es una aberración, no sé por qué lo hicieron así, etcétera. Y todo esto, lo importante de todos estos problemas que vemos en la ejecución de la obra, después se ven reflejados en esto, precisamente en fisura, en problemas de postventa.
que después a la constructora se le ve reflejado obviamente en unos gastos de postventa mucho más grandes que si nosotros hubiésemos evitado, primero, tener conciencia de lo que nos estamos instalando y obviamente evitamos todos estos problemas. Un sobre desaplomo, lo que estaba evitando más de 2 centímetros. Aquí nos lavaron el muro y este es cómo se despegó porque el muro no fue lavado, no fue sacado el desmoldante y todas las motas se despegaron. Aquí también pasó lo mismo, pero en zonas puntuales. De los temas del mal acopio, que también se vuelven a repetir. Miren cómo se curvan las placas y que después no quedan correctamente instaladas. También el tema de los polvos. Y eso, me adelanté un poquito y le puse el acelerador al tema del PolyJIT para no aburrirlos tanto, ya que nos alargamos harto en la presentación. Espero les haya gustado la presentación. Ahora quedo dejo abierto para las preguntas que quieran hacer. Súper bien, José. Para los que nos gusta la construcción, para nuestros alumnos que están estudiando construcción, una completísima, un repaso, José, por todo lo que es construcción de tabique y revestimiento. Sin lugar a dudas, una excelente charla. El material también excelente, las imágenes están increíbles. También tengo varias preguntas de los chicos, así que las vamos a empezar a hacer, ¿ya? Vamos, pero vamos, no para que no tanto. se aburran. Perfecto. Bueno, hay de todo un poco. Por ejemplo, Brenda González nos dice quién o bajo qué condiciones se determina si una cubierta de cielo requiere aislante térmico o acústico. Mira, lo mismo que les comentaba cuando estaba hablando sobre el PolyJIT, hay una normativa térmica a lo largo de todo Chile, que son separa por zonas, y ahí te va a mencionar la tramitancia térmica que deben tener los muros, el valor U de los muros, o de la aislación térmica. Y más que nada la normativa, que te lo dice ellos, y en especial por las cubiertas, donde el cielo forma parte fundamental, porque el cielo es donde nosotros instalamos la aislación térmica y es donde más porcentaje de pérdida hay en una edificación. Se habla que en una casa se puede tener hasta un 40% o 50% de las pérdidas totales de la casa pasa por la cubierta. Entonces es súper importante aislar sobre todo los cielos según las normativas. Y como les comentaba, el plan de descontaminación ambiental cada vez se van sumando más comunas y viene siendo más exigente en ese sentido. Y también los cielos, hay un tema de compartimentación ahí súper importante que tiene que ver con la resistencia al fuego. Y también está normado eso. Así que, como les comentaba, la aislación es térmica, acústica y de resistencia al fuego. Todas esas condiciones se logran con nuestros productos que son las lanas minerales y las lanas de vidrio. Perfecto. Benjamín Ulloa nos pregunta también, ¿cómo se calcula la resistencia de un tabique estructural? Mira, bueno, eso lo tiene que ver directamente un ingeniero o un calculista. Ojalá que todos los proyectos tengan proyecto de cálculo, es sumamente importante. Y un arquitecto también puede calcular si es que está certificado y tiene el curso, o un arquitecto también puede calcular la estructura de madera en vivienda. Ahí en realidad yo respondería a esa pregunta, que quién y cómo se calcula la resistencia, lo debiese hacer un calculista, un personaje que esté capacitado para hacerlo. Sabemos que en construcciones que habitacionales pequeñas el arquitecto lo puede hacer, y también hay muchos distribuidores o productores por ejemplo, de acero galvanizado o distintos materiales que tienen sus productos, al igual que nosotros, certificados estructuralmente. Por ejemplo, hay proveedores de acero galvanizado que uno les puede mandar un proyecto y ellos te lo devuelven con todos los elementos que tú tienes que construir, adquirir, y también el cálculo estructural ya hecho. Entonces ahí en realidad depende del caso. Perfecto.
Alexis Cruz nos dice, ¿qué planchas son las adecuadas para el cielo de una casa? Me refiero al espesor de la plancha. Hablaste tú en la charla, dijiste 10 milímetros y puede ser 12,5. Sí, 12,5 también, sí, exactamente. Sí. Lo importante es como lo mismo, también puede ser una placa de fibrocemento. Lo importante es saber dónde estamos instalando. Por ejemplo, en un alero, lo recomendable, obviamente, una placa de fibrocemento, no tendrías problemas con la humedad, etcétera. Y obviamente la estructura soportante que vas a tener también tiene que ser correspondiente. Nosotros hablamos de perfiles cada 40 centímetros, que es lo ideal para que la plancha no se pandee, no sufra deformaciones. Perfecto. Solange nos dice, si deseo poner cerámica en una plancha de yeso cartón, ¿tiene que ser de algún espesor en especial? Mira, las cerámicas, más que nada, sobre una placa, sobre todo yeso cartón, que tiene que ser me imagino que una placa RH, una zona húmeda, se puede instalar sin problema. Lo importante ahí es el pegamento, precisamente, que sea un pegamento que tenga un comportamiento plástico, que soporte deformaciones y que tenga una buena adherencia. Más que nada eso, no hay ningún problema en pegar cerámicas sobre un tabique de yeso cartón. Es importante, sí, considerar que cuando nosotros estamos construyendo un sistema constructivo que tiene que cumplir una resistencia al fuego, por ejemplo, antes de instalar la cerámica, nosotros debiésemos hacer el tratamiento de juntas. El tratamiento de juntas para un sistema que está certificado, el sistema está certificado con el tratamiento de juntas propiamente tal, y eso no reemplaza la cerámica. Cuando uno está ejecutando un elemento constructivo con una certificación, tiene que hacerlo tal cual como lo dice el certificado, con todos sus elementos y todos sus tratamientos correspondientes. Uno no puede pensar de decir, como es un tabique que queda con una cerámica tapada, no voy a hacer el tratamiento de junta, porque ahí no estoy siendo fiel al certificado, y eso nos puede traer problemas finales si es que, por ejemplo, ocurre un incendio y el tabique y hace una investigación y todo el tema, y si no se da cuenta que ese tabique no fue ejecutado tal como correspondía con un certificado que lo estipulaba, ahí tendríamos problemas gravísimos. Entonces es importante desarrollar, ya sea, y esto corre para todos los revestimientos que nosotros vamos a instalar después de un tabique que nosotros necesitamos que cumpla alguna normativa. Ese tabique se debe ejecutar tal cual como se dice en la normativa, y luego nosotros vamos a aplicar algún tipo de terminación. Perfecto. Yasmín Jara nos dice, ¿cuál sería el proceso adecuado a realizar si estamos en una situación de tabiques con grietas? Bueno, ahí, como según vimos las recomendaciones de instalación de tabiquería, hay que indagar un poquito más en por qué está ocurriendo esta grieta en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros, si solucionamos la grieta propiamente tal, nadie nos va a asegurar que no vuelva a suceder, que no se vuelva a agrietar, por decirlo así. Entonces ahí hay que tener claridad si nosotros cumplimos con las dilataciones, tanto inferior, superior, si estamos hablando de un tabique en un departamento, por ejemplo, con la unión con el hormigón, si se instaló el doble montante, si tenemos las fijaciones como corresponden, distanciadas a 25 o 30 centímetros en la zona central y 15 centímetros en forma zigzag en las uniones de placa, etcétera, etcétera. O sea, eso ahí, el tema de las grietas y de las fisuras, no siempre solucionando el tema puntual nos va a garantizar que no vuelvan a ocurrir, sino todo lo contrario. Es importante indagar un poquito más y tener el conocimiento para saber qué está pasando realmente. Perfecto. Por último, José, fue larga la tanda de preguntas, pero es que había un montón en el chat. Por último, Yochoa Sánchez nos dice, ¿hay alguna nueva tecnología en Chile, ya sea del sistema constructivo de tabique, revestimiento de cielo o techumbre, que esté causando revolución en nuestro país? ¿Por qué? Mira, la revolución viene un poco de la mano con la industrialización, los sistemas BIM, los sistemas de la nueva tecnología de la construcción. Eso es súper importante y está llegando con fuerza a Chile.
ya los sistemas tradicionales, los sistemas artesanales, todo eso ya está saliendo y ahora, sobre todo ahora hemos visto, y sabes que ha sido súper impresionante lo que está sucediendo, que están buscando estos sistemas las constructoras por todas las normativas sanitarias que le están exigiendo. Entonces ellos buscan menos gente en obra y más productos que vengan más terminados, con más industrialización. Y en esto nosotros podemos hablar sobre la modulación, sobre, por ejemplo, nosotros te comentaba en la primera charla que nosotros tenemos un joint venture con Arauco y tenemos una empresa que se llama E2C, que es donde nosotros tomamos un proyecto de alguna constructora, lo modulamos, hacemos construcción en modular, en paneles, y se le replantea un estilo de construcción, un sistema constructivo nuevo hacia el cliente. Esos tipos de prefabricados que se están haciendo son los que están revolucionando más que nada la industria de la construcción en Chile, que habla sobre la optimización, menor tiempo, la productividad, todos esos temas relacionados que tienen que ver con estos tipos de industrialización de la construcción. Perfecto. E2E entonces es lo que está revolucionando el mercado. Exacto. Los invito a revisar E2E, los proyectos que tenemos aquí en Chile, también en el exterior. Nosotros, como les comentaba, ETEX es un holding origen belga que está presente en todo el mundo. Tenemos 120 fábricas, presencia en más de 90 países. Y tenemos todo el soporte, no solamente como en volumen, sino también el soporte de innovación. Nosotros somos una empresa con innovación y desarrollo integrado, donde siempre estamos en nuestro centro de innovación, produciendo nuevos productos y siempre pensando en lo que te comentaba, la industrialización, de la reducción de residuos, de la construcción modular, etcétera, etcétera. Perfecto, José. Oye, te agradezco de antemano por tu preparación, por esta excelente charla. Le agradezco a todos los chicos que nos invadieron el chat con preguntas. Se nota que hay mucha preocupación. Vamos a seguir más adelante con José en nuevas charlas, de acuerdo al avance de nuestra planificación. Así claro, que, sí. Yo los dejo invitados a que visiten las páginas web de Pizarreño Romeral, que se metan al Club Maestro también. Ahí está una plataforma que nosotros estamos implementando, enseñando sistemas constructivos en seco. A las redes sociales también de Pizarreño Romeral, de Club Maestro, de Cedral, que es nuestra línea de revestimiento. Y las próximas charlas precisamente vamos a hablar también de más revestimiento exterior e interior. Este fue como la primera charla esencial, por decirlo de una forma, respecto a la construcción. Perfecto. José, te pasaste. Muchas gracias. Nos pasamos un poquitito de los minutos, pero es la pasión que tenemos por la construcción, así que lo dejamos hasta aquí. Gracias nuevamente, gracias chiquillos por participar y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien, José. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Antonio. Agradecemos a todos los auditores que aceptaron nuestra invitación a participar de este evento. Les recordamos que esta actividad quedará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar este interesante tema. Además, les solicitamos puedan responder la encuesta de la actividad que se encuentra en el chat de este evento. Muchas gracias.